Saludos hermanos y hermanas, aquí estamos nuevamente, Roberto, y Amén. aquí para poder estudiar la palabra queremos mandar un saludo a todos los que han estado viendo, a los hermanos Jiménez que nos ha dejado un mensaje allí y hemos estado dejando los comentarios muy Amén. buenos y queremos instarles a que continúen conversando con nosotros. Vamos a hablar otra historia hoy porque terminamos la de Jairo la semana Sí. pasada y a algunas personas les gustó, fue una experiencia muy linda. La O sea historia que de vamos Jairo. a examinar otra historia Ujú. que tiene que ver con el poder de la La palabra. palabra, ¿verdad? Sí, vamos a seguir dando ejemplos acerca de esto, de cómo la palabra trabaja en nuestras vidas, Exactamente. Así como cómo ese poder trabajó trabaja. en la historia de Jairo, así también en la historia de Naamán. Así es. Es una historia bellísima en la cual todos ustedes y todos nosotros podemos aprender mucho. Así es. Luego vamos a hacer una oración. Tengo una oración y Ten- comenzamos. Tengo una, Ama- bueno, Amantísimo Padre, Señor, te damos infinitas gracias por la oportunidad de estar nuevamente aquí, poder compartir con nuestros hermanos que nos escuchan, que nos ven y que podamos a ser elevados a través de tu palabra, Padre. Que amén. podamos ser transformados y continuar siendo transformados por tu palabra, Padre. Tu Espíritu Santo nos dirija nuestras palabras, en lo que hagamos a decir, a que seas tú el que hable, Padre. Te suplicamos, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Amén. amén. Entonces, esta historia de Naamán, ¿por qué vamos a hablar un poquito de Naamán? Sí, Es vamos que, a comenzar introduciendo este versículo que está ujú, en San Lucas, ¿no? hay un versículo en San Lucas que Jesús está hablando acerca de Naamán, por eso pensamos que es importante, ¿verdad? Pues yo creo que sí, Que es importante, pues si Jesús menciona el nombre de Naamán, porque tiene que ser importante. es porque tiene que ser importante y vamos a ver. Pero en Lucas 4, Lucas capítulo 4, en el versículo 27, dice lo siguiente, que es bien interesante, y puedo leer un poquito más, pero y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, Eliseo, sí. pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. El sirio. Sí. Eso nos dice algo porque a los que estaban escuchando a Cristo Jesús no les gustó lo que Cristo Jesús dijo, porque estaba implicando de que Dios tenía más misericordia por un mundano, Un pagano. por un pagano que por Que, su mismo pueblo. Pero la verdad es que es cierto, porque ellos, los israelitas, estaban en apostasía. Y como estaban en apostasía, Dios los estaba castigando por medio de los sirios. Y lo vamos a ver en la historia misma, exacto. que eso es lo que dice. O sea, Dios estaba trayendo juicio al pueblo por la apostasía que había por la Y que apostasía. estaban O viviendo. sea, que Dios estaba usando a estos pueblos sirios, a Siria, para poder ellos a ver si recapacitaban. A ver, o sea que estaba haciendo eso porque los amaba, Exacto. no porque los odiaba, sino porque quería traerlos otra vez al redil y por el camino correcto, porque ellos andaban en un camino completamente incorrecto. Exacto. Ahora, ¿cómo sabemos que las personas que escucharon estas palabras de Jesús se enojaron? Podemos leer un poquito más para ver cómo reaccionaron ¿Está al bien? escuchar estas palabras, rapidito. Dice, al oír estas cosas, en el versículo 28 nos dice, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. De ira. Allí lo sacaron y levantándose lo echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre la cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por el medio de ellos y se fue. Y se fue. Ahí vemos que no solamente estaban enojados, sino que dice la Biblia que estaban llenos de ira. Ira. La ira es más profunda que el de enojarse, porque cuando la ira guía a la persona a matar a otro, eso quiere decir que esa persona está completamente ciega. Exacto. Sí, pues ya le lleva a un tipo de acción. Y acción, sí. Porque a veces una persona se enoja, pues
Ok, y lo deja pasar y qué sé yo, no, pero esto ya es más serio porque ya les llevó a ellos a tratar de matar a Cristo De Jesús. matarlo, sí, querían Exacto. matarlo. Ok. Pero los ángeles lo protegieron Ujú. y él pasó por medio de ellos y desapareció. Exacto. Entonces vamos a ver entonces a Naamán. ¿Quién era Naamán entonces? Vamos entonces a ver la historia, pero esa es buena introducción. Algo más acerca de esta parte. No, no, Digo, vamos vamos entonces a a ver la historia. Estamos en Segunda de Reyes, ¿verdad? capítulo 5 Vamos allá. En Segunda de Reyes, capítulo 5. y vamos a comenzar con el versículo número 1. Eso nos dice quién era Naamán, la posición que ocupaba y el problema que él tenía. Dice, Naamán era general del ejército del rey de Siria. Era gran varón delante de su señor y su Lo te- y en alta estima, lo tenía en Con alta alta estima. estima. Ahora, fíjese lo que dice, porque por medio de él, de Naamán, había dado Jehová salvamento a Siria. Salvación. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Era leproso, tenía lepra. Pero este verso de Escritura nos indica que había una controversia entre los sirios y Israel. Estaban en guerra. Pero el problema era que los israelitas estaban en apostasía. Entonces, como estaban viviendo en apostasía, Dios de su gran misericordia divina y por el amor que les tenía, quería traer a los israelitas de regreso por el camino correcto. Y estaba usando a Naamán, un sirio general que Dios también amaba, Exacto. porque Dios ama a todo el mundo, A todos. ¿verdad? Y él quería salvar a Naamán, pero no quería salvarlo solamente de su condición física leprosa, quería salvarlo de su condición pecaminosa, del pecado Espiritual, espiritual. espiritualmente quería salvarlo. Él quería que Naamán fuese parte de su reino y estaba dispuesto a hacerlo indecible con tal de salvarlo. Sí. Entonces este verso de Escritura nos dice que era un hombre valeroso porque el rey lo estimaba mucho, pero era leproso. O sea Y que es interesante porque que por medio de él, porque él lo estimaba mucho porque en medio de él le había dado Jehová salvación a a Siria, Siria, no a no a Israel. Israel, exacto. Y la guerra era entre Israel y Siria, pero Dios estaba protegiendo a los sirios para castigar a los israelitas por su apostasía. Dios es maravilloso y nosotros creemos, ¿cómo es posible que Dios va a favorecer a los mundanos? Claro que sí, ¿por qué no? Él murió por todo el mundo. Él dio su vida por los sirios y por los ¿cómo se llama? Los rusos, los chinos, Por todos, por exacto. todos. Ujú. Y tenemos que ver también el propósito, porque no es que él estaba favoreciendo a los sirios por algo. El propósito de él era salvar a Israel. El propósito por el cual estaba haciendo lo que estaba haciendo es porque quería a Israel Exacto. y quería que reflexionaran en su vida y que regresaran que vieran lo que tenían a través del Padre, de Dios. Entonces, ese tipo de pensamiento es muy difícil para los cristianos porque no podemos concebir que Dios, a quien servimos, esté favoreciendo a otra persona o otra nación. Creemos que toda su atención debe ser exclusivamente para nosotros, pero no trabaja así. Nunca ha trabajado así, no trabaja así y nunca va a trabajar de otra manera, porque Dios es amor. ¿Entiendes? Y él ama aún a los que no desea, aún a esos que no quieren nada anterior. Él los ama también, a todos. Exactamente. Todos. Así que la inversión que Dios está haciendo en Naamán, vamos a ver que es progresiva y buena. Es una sabiduría, pero única.
Vamos a ver, hermano, el versículo número 2. Versículo número dice así: y de Siria habían salido bandas armadas y había llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Bien, mire qué bonito está esto, ¿verdad? Que allí en los sirios hacían, invadían los pueblecitos fronterizos para hacer la vida imposible. Y allí había una muchacha que Dios la había levantado con un propósito. Esta muchacha no es ninguna teóloga. Y ¿cómo se llama? Ella no sabe nada de teología y posiblemente solo sabe lo que sus padres le han enseñado. Pero Dios la preparó para una obra que solamente ella la podía hacer. Pero es fantástico, ¿verdad? Es una muchacha, la palabra muchacha quiere decir unos Una 14, niña. 15 años, ¿verdad? Era bien jovencita. Pero era una muchacha de pueblo. Y como era de pueblo, estaba mejor cualificada para hacer la obra que Dios quería que ella hiciera por su humildad y sencillez. Pero deseamos recalcar que ella no era ninguna teóloga. Y que ella tampoco, que ella tampoco se dejó influenciar por la situación donde estaba. No, Ella, en esa situación de esclava, todavía reconocía a Dios. No se puso a quizás quejarse de Dios porque estoy en esta situación. Y que, no, su actitud seguía reconociendo a su creador, a su Dios, exacto. y seguía con sus raíces, lo que se le había enseñado, ella seguía con esa enseñanza. Exactamente, era muy dedicada a las cosas de Dios y era, ¿cómo se llama?, leal a Dios. Y entonces, lo maravilloso de este verso de escritura es que los soldados sirios eran tipos rústicos. Y cuando tenían la ocasión de violar a una niña o una mujer, pues lo hacían, ¿verdad? Pero esta muchacha está protegida por Dios y no le va a pasar absolutamente nada, porque Dios la ha escogido para una obra y el Espíritu Santo va a controlar a los soldados para que no vayan a tratar de hacer algo malo con la niña, sino que se la llevan de regalo a la esposa de Naamán. Y Dios tiene Dios tiene un plan para esto. Dios quiere hacer algo con esta niña y Dios sabe que esta niña va a reconocer el momento preciso que ella tiene que hablar. Así es, así es. Entonces ella tiene un mensaje que dar. Ella no está consciente de que ella tiene un mensaje que dar, pero en su mente hay un mensaje. Pero ese mensaje no viene a la mente hasta que las circunstancias de la casa de Naamán cooperen con ella para que ella pueda decir lo que tiene que decir. ¿Verdad? Es maravilloso. Así entonces es. El número 3, el versículo número 3 dice... Dice, esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. O sea que la muchacha comienza a hacer sus labores como esclava, porque obviamente era una esclava, ¿verdad? Ya no era una muchacha libre, pero ella había sido educada por sus padres bien y no importa si yo soy esclava o no soy esclava, yo voy a hacer mi trabajo lo mejor que pueda para honrar a mi Dios. Entonces ella estaba haciendo su trabajo, pero notó un día que su ama, la señora Naamán, todo el tiempo estaba triste. Estaba preocupada. Estaba preocupada todo el tiempo y entonces Ajá. se dio cuenta que el señor Naamán tenía lepra, ¿verdad? Entonces ella tenía experiencia con Eliseo y sabía que Eliseo era un profeta de Dios y que él podía curarlo. ¿Entiendes? Pero este mensaje no es de la fabricación de la muchacha,
sino algo que el Espíritu Santo se lo pone en la mente para que se lo diga a la señora Naamán, ¿verdad? Y hay que decir que quizás esta niña quizás nunca vio a Eliseo haciendo algo así, pero quizás había escuchado de Eliseo Sí, y sí, sí. sabía quién era, pero no sé si está registrado, No de dice. no dice si lo vio, sino que ella había aprendido del profeta Eliseo y que la podía hacer. Exactamente. Entonces la señora recibe, El recibe el mensaje. mensaje de la muchacha. Y como el mensaje está diseñado por Dios de una manera divina, entonces cuando la señora Naamán escucha el mensaje que tiene las credenciales del cielo, ella se llena su corazón de esperanza. Exacto. Entonces, Hay una reacción a través después de esas palabras, sí, porque es un mensaje directo de Dios. y es original. El mensaje es original. Ella no le ha puesto nada ni le ha quitado nada, sino que así como lo recibió, así se lo está dando la señora Naamán. Y la señora Naamán queda tan impresionada por el mensaje que lo primero que hace es ir a buscar a su esposo Naamán para decirle las buenas nuevas. Exacto. Y leemos entonces, leemos en el versículo 4. Dice, entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha de que es de la tierra de Israel. O sea que cuando recibe el mensaje de su esposa, inmediatamente Naamán se va donde el rey y está contento porque mira en el mensaje esperanza de que tiene cura, que hay alguien que en Samaria que puede curar la lepra, que es el profeta Eliseo. Y entonces inmediatamente se va a donde el rey a decirle lo que la muchacha le había dicho. Y yo creo que se lo dijo exactamente de la manera como lo había recibido de la muchacha y su esposa, y ahora se lo pasa a, ¿cómo se llama?, al rey. Al rey. Porque dice, pues cuando dice así y así ha dicho, Sí, es como si hubiera repita, repetido, es como repetido palabra por por palabra. palabra, Ahora, exactamente. dijo el mensaje que dijo la niña, que le dijo a Naamán, le dijo a la niña, y le dijo al rey de Siria, anda, entonces ahí le da la orden, pero es interesante que dice, así y así ha dicho la niña. O sea, que está dando el mensaje directo. Ahora, seguimos leyendo Sí, para aquel seguimos que es el rey, leyendo la el número reacción del rey. 5. Dice, y dijo al rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. O sea que este verso de escritura nos indica claramente la reacción que el rey tuvo y la reacción de Naamán, que creyeron que podían comprar la sanidad con dinero y con vestidos, con mudadas. Y entonces, y con una carta firmada por el rey de Siria. O sea que ellos están pensando como seres humanos. Como que es algo que ellos están haciendo, Exacto. como que viene de ellos. Y Dios no tiene nada que ver en esto. Ah, Somos nosotros los que lo vamos a hacer. Vamos a hacer una carta bien bonita, se la vamos a mandar al rey y yo la voy a firmar para que tú la lleves y se la presentes al rey. Pero el mensaje no decía que el rey, tenía que mandar una carta. no, ni decía que el rey podía curarlo. Lo que decía era, si mi señor fuera a Samaria, donde está el profeta Eliseo, él lo curaría de la lepra. La carta debía haber sido para Eliseo, no para el rey de Israel, porque el rey de Israel no tiene poder para nada en este caso. Pero Dios, como siempre, Él sigue el curso humano para que vean que los seres humanos no podemos hacer mucho.
pero que Dios sí puede. Dios sepa. Exacto. Dios con mucha calma y paciencia espera el momento, pues, Sí. ese momento para poder él hacer lo que quiere hacer. Lo que Él quiere hacer, ¿verdad? Pero es paciente. Es muy paciente. Dios es muy paciente para con nosotros Ujú. y Él sabe que estamos contaminados de pecado y que la única manera de trabajar con nosotros es teniéndonos paciencia. Y entonces Dios permite que el proceso continúe. Vamos a ver el Exacto. número 6, El hermano. número 6 dice, tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sube por ellas, dice, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. ¿Ves? Ahora el rey es el que tiene que sanar. Ahora ya cambió, ahí cambió el mensaje ya. Aquí Bueno, ya el está. mensaje original Ya se está. perdió. Se perdió. Se perdió. Entonces los mensajes que estamos leyendo son mensajes humanos que carecen de poder, que no pueden hacer absolutamente nada por nadie. ¿Entiendes? Pero Dios, de alguna manera, le advierte a Eliseo, que no está allí presente, sino que está muy lejos, le advierte a Eliseo lo que está pasando, Exacto. ¿verdad? Ajá. Y cómo el rey ha recibido esta carta. Entonces, Eliseo ya sabe lo que está pasando y sabe cómo debe de reaccionar, porque él es el profeta de Dios. O sea, él tiene una ventaja sobre, porque está en la comunicación con el Padre. Pero entonces, en el mensaje que le da el rey, El 7. el 7, dice, luego que el rey de Israel leyó la carta, o aquí es donde se pone la cosa interesante, ¿verdad? Se pone más interesante, dice la carta, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. O sea que el rey de Israel no solamente admite que él no puede hacer nada por este hombre. Así es. Entonces él ve que todo es una trama, él cree que el rey de Siria está haciendo esto para provocarlo a una guerra. Y por eso es que dice, ved cómo busca ocasión contra mí. O sea que todo es una trama del rey de Siria para provocarme, para que podamos ir a la guerra. Pero ya Eliseo ya sabe lo que está pasando. Entonces Eliseo está preparado ya está preparado para hacer la obra que tiene que hacer. Pero es interesante, antes que continuemos, que el mensaje, vemos que cuando cambia no tiene el mismo efecto. No tiene el mismo efecto. Porque cuando la niña la da a la señora, a la esposa de Naamán, ella tiene una reacción. Naamán tiene una reacción muy positiva, Sí. muy de esto, pero cuando ya cambia el mensaje, cambia la reacción de la persona que está escuchándolo. Porque la Biblia dice en el libro de Apocalipsis que no debemos de añadirle o quitarle a la palabra. Que debemos de presentar la palabra como está escrita. Y hay una maldición para aquel que le quita o le pone. O sea que la palabra, cuando uno le pone algo más o le quita algo, era como que si tomase usted un jugo y lo llenara de agua, ¿verdad? Ya no tiene el mismo poder, ya no tiene el mismo gusto. Exacto. Entonces, cuando la persona está escuchando el mensaje, no le causa la reacción que debería causarle si el mensaje fuera original en su contenido. Wow. Mire, las cosas de Dios En serio, ¿verdad? Sí. Pero es algo precioso que nos hace pensar y meditar. Pues, cuando leo la Biblia tengo que absorber esas palabras directamente de Dios, que vienen un mensaje y creerlas que tienen ese poder que Dios le proveyó a las palabras para porque que yo si escuchara. Él estuviese hablándonos directamente a nosotros y nos está diciendo esto es así, y tú tienes que hacerlo como yo te digo, no le añadas nada,
ni le quites, porque le vas a quitar el poder a mi palabra, ¿verdad? Pero Dios es maravilloso. Porque, exacto, porque a través de la palabra es que yo voy a, que yo voy a poder experimentar esas promesas, eso, lo que él quiere que yo experimente, lo que él me esté diciendo. ah, ah, yo voy a experimentarlo si lo acepto en mi vida y él lo va a hacer una realidad en mi vida. Exactamente que sí, porque dice, mi palabra dice en Elías 55:11, dice, mi Isaías, ajá. palabra hará lo que yo quiero. Así es. Así es. Y nosotros debemos de creer lo que dice ese verso de escritura. Si Dios dice, mi palabra hará lo que yo quiero, ese verso de escritura quiere decir que la palabra, cuando es hablada por Dios, va a hacer aquello que la palabra expresa. Y el poder para hacerlo está en la palabra. Así es. Amén. Ahora, ¿cómo sucede eso? No tengo la menor idea. Yo, si alguien me pregunta cómo es que la palabra de Dios trabaja de esa manera, pues no sé. Pero el simple hecho que Él dice que es así, es así. Y con Exacto. eso basta. No necesita explicaciones adicionales. Exacto. Y entonces, cuando, yo no sé si lo hemos dicho ya antes, pero cuando Dios da, vamos a poner esto más en perspectiva, cuando Dios da los 10 mandamientos, esas palabras, es- porque a veces confundimos, dice, guardar mis mandamientos, a veces confundimos y pensamos que es una lista de cosas que tengo que hacer, Exacto, pero no es así. o no es así. No. Entonces, son palabras que Dios ha dicho que tienen el poder, que da el poder para hacerlas esas una realidad en nuestra vida. Ah, O sea que los 10 mandamientos Dios se los dio a Israel no para que lo obedecieran, porque obedecer los 10 mandamientos es totalmente imposible. Ningún ser creado, especialmente como nosotros pecaminosos, puede obedecer la ley de Dios. Eso es totalmente imposible, ridículo de pensar eso. Como Dios dice, mi palabra hará lo que yo quiero, y los 10 mandamientos son 10 palabras, pues entonces cada palabra va a llevar a cabo lo que la misma palabra dice. Por ejemplo, dice, no matarás. Dios no nos está pidiendo que hagamos la fuerza por no matar. Simplemente nos está diciendo, acepta mi palabra, no matarás, y mi palabra va a hacer que tú no mates. te va a dar el poder, te va a dar la fuerza, te va a dar el poder que tiene la palabra va a ser una realidad en tu vida, se va a hacer Exactamente. real. Pero no porque tú lo estás Estás haciendo, sino porque la palabra misma lo está haciendo en tu vida. Amén. Entonces la gente no entiende eso y entonces está constantemente haciendo fuerza Luchando. para obedecer los 10 mandamientos, lo que es totalmente imposible. Eso no se puede. Ningún ser pecaminoso, sobre todo como nosotros no podemos obedecer la ley de Dios. Pero la ley misma lleva a cabo sus principios en nosotros y por medio de nosotros si lo creemos. Si lo creemos. Amén. Pero si no lo creemos, la palabra no puede hacer nada por No puede nosotros. hacer nada. Y yo creo que ya se nos está acabando el tiempo. No, está bien, todavía tenemos tiempo. Tenemos un minuto, pero tenemos que traer más, quizás hablar más acerca de quizás algunas promesas que debemos nosotros aceptarlas y creerlas como que el poder son palabras de Dios y hacerlas realidad en nuestras vidas. Exacto. Entonces, para poder ser una bendición hacia otros. Dice, y los que nos están viendo, si aceptáramos estas palabras, vamos a ser una gran bendición para otros, a las personas que nos rodean. Exactamente, porque cuando estamos enseñando la Biblia, como en este momento, nuestros televidentes tienen que llegar a la conclusión de que la historia que les estamos enviando no es producto de nuestra mente. Es una historia que viene de la mente de Dios. Y como viene de la mente de Dios, la historia está llena de poder para hacer todas aquellas cosas que la historia dice. Pero solamente si lo creemos. Pero si no creemos en la palabra no puede hacer nada por nosotros.
Estamos perdiendo nos estamos privando de una bendición tremenda. Exacto, ese es el problema. Eso que pasa, que no sabemos el daño que nos estamos haciendo a nosotros mismos cuando decidimos o cuando decidimos no creer. Sí, la incredulidad es un pecado contra la palabra de Dios y es un insulto a Dios porque lo estamos llamando mentiroso. Y después tenemos que En la próxima- tenemos que hablar más de eso. Pues en la próxima presentación vamos a tener la oportunidad de expandernos un poquito más y les pedimos que nos manden sus preguntas y sus opiniones y no Claro. tengan miedo de cometer errores. Todos cometemos errores. Estamos aprendiendo, como estamos diciendo, nosotros no somos teólogos, estamos aprendiendo juntos. Así que le invitamos que nos escriban, nos hagan preguntas y puedan compartan el video y puedan también suscribirse si no se han suscrito al canal, para que podamos compartir y aprender juntos y crecer juntos. Así es. Vamos a concluir con nuestra presentación esta noche con una oración. Y continuamos la próxima video. Con el mismo tema. Vamos a continuar con Naamán. Con Naamán. Vamos a continuar, ok. Eterno Dios que moras en los cielos, te damos gracias, Señor, por esta bendición que nos has dado de poder estudiar tu santa palabra, creyendo que la palabra misma va a llevar a cabo en nuestras vidas lo que la palabra expresa. Ayuda a nuestros televidentes, a los que nos escuchan, a los que nos ven, para que ellos puedan compartir con otros el poder de tu palabra, para que creyendo podamos ser todos salvos. Bendícenos a todas nuestras familias y familiares y a todos nuestros seres queridos. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, nuestro Salvador, te lo pedimos. Amén. Amén, amén. Bendiciones. Ahí estaremos hablando más adelante. Dios les bendiga. Amén.